clase que vamos a hacer se denomina regla de tres compuesta. Cuando yo tengo una regla de tres compuesta, cuando hay más de tres magnitudes. Pueden haber tres o más magnitudes. Tres o más magnitudes. Cuando hay solamente dos magnitudes, es regla de tres simple, que fue lo que explicamos en la clase pasada. Entonces, cuando hay tres o hay más magnitudes, es lo que llamamos la regla de tres compuesta. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en la regla de tres simple. Primero identifico las magnitudes. Como aquí no sabemos, no tenemos un problema, escribo magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3. Puede haber magnitud 4, 5, 6, etc. Entonces, después de identificar las magnitudes, hacemos la distribución de datos. Primero los datos conocidos que van en esta fila. Entonces aquí coloco A, B y C porque no sabemos, no tenemos un problema, ya lo vamos a ver ahorita más tarde. En la segunda fila va la pregunta. Donde va la pregunta, donde no se sabe, siempre se coloca X. Esta X puede ir en la magnitud 1, en la 2 o en la 3, no importa dónde vaya. Esto es lo que se llama la distribución de los datos. Después de haber hecho la distribución de los datos, comparo donde la magnitud, donde va la X o la incógnita, la comparo con la magnitud 2, comparo estas dos. Si estas dos son directas, escribo aquí más. Pero si las magnitudes son inversas, supongamos ahora, voy a comparar la magnitud 1 con la magnitud 3. Si estas dos son inversas, escribo acá debajo el signo menos. Este signo menos quiere decir inversa. Entonces, después de haber analizado si las magnitudes son directas o son inversas, aquí pueden ir todas directas, pueden ir todas inversas o pueden ir mezcladas, directas o inversas. Después de haber hecho esta distribución de datos y haber identificado las clases de magnitudes, sacamos la proporción. ¿Cómo sacamos la proporción? Donde va la incógnita X, la escribo a un lado. Por ejemplo acá, A sobre X. Siempre donde va la X queda a este lado. Y las otras las escribo en el segundo miembro de la ecuación. Entonces, cuando son directas, se escriben exactamente igual. Por ejemplo, como acá es directa porque dice más, entonces escribo esta columna, la escribo igual. O sea que escribo B sobre D, multiplicado por esta columna. Pero cuando las magnitudes son inversas, esta columna se invierte cuando son inversas. Como acá es inversa, entonces la E la paso a la parte de arriba y la C la paso a la parte de abajo. Y acá el último paso de la regla de tres compuesta es resolver esta proporción. Simplemente acá se multiplican estos dos números, lo mismo acá estos dos, y se aplica producto de extremos igual a producto de medios y se resuelve esta proporción. Ya vamos a ver a continuación dos ejemplos para que ustedes puedan entender cómo se resuelve una regla de tres compuesta. Bien, vamos a ver nuestro primer ejemplo de una regla de tres compuesta. 6 obreros construyen una casa en 20 días, trabajando 8 horas diarias. La pregunta es, ¿cuántos días emplearán 4 obreros trabajando 6 horas diarias? Entonces, lo primero que hago es identificar las magnitudes, siempre. Entonces, leyendo el problema, entonces las magnitudes es obreros, días y horas diarias. Ahora, en esta primera fila, coloco los datos conocidos. Entonces, observen, 6 obreros, entonces 6 obreros construyen una casa en 20 días, trabajando 8 horas diarias. Esto es lo que generalmente llamamos los datos conocidos que van en la primera fila. Y en la segunda fila, en esta, va la pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos días? Observe que el número de días no lo conocemos, entonces,
cuántos días, ahí va la incógnita, ¿sí? En la magnitud donde nos hacen la pregunta. ¿Cuántos días emplearán 4 obreros trabajando 6 horas diarias? Hasta acá, esto es lo que se llama la distribución de los datos. Siempre en toda regla de 3, ya sea simple o ya sea compuesta, tengo que hacer esto que se llama la distribución de datos. Ahora, vamos a comparar donde va la incógnita, que es en la variable días, la vamos a comparar con el número de obreros. Y hago cuenta que eso de allá no existe. Entonces, voy a comparar obreros y días para mirar estas dos si son directas. Si son directas, escribo aquí más. Pero si son estas dos son inversas, escribo menos. Siempre en una regla de 3 compuestos, en una regla de 3 compuesta, debo hacer eso. Entonces, vamos a mirar. Entonces, si en la obra entre más obreros haya, entonces entre más personal haya trabajando, pues van a gastar menos días. ¿Qué quiere decir? Que al aumentar el número de obreros disminuye el número de días. Quiere decir que las magnitudes son inversas. Como son inversas, debajo escribo acá menos, que me está indicando que son inversas. Muchas veces este menos lo puedo escribir también acá arriba. En cualquiera de las dos partes lo puedo escribir. Vale. Entonces ya comparé la magnitud días con esta de acá. Ahora voy a comparar otra vez donde va la incógnita X con la otra magnitud y hago de cuenta que esta de acá no existe. Entonces, ¿qué voy a mirar? Voy a comparar la magnitud días con la magnitud horas diarias. Entonces, me sitúo en la vida real y hago ese análisis. Entre más horas diarias trabajen los obreros, entre más horas diarias, pues menos días van a gastar. Entonces, también aquí las magnitudes son inversas. Como son inversas, también entonces escribo acá el signo menos. Ese signo menos me está indicando que las magnitudes son inversas. Observen que donde va la X, ahí no va absolutamente nada. Y ahora planteo aquí la proporción. Entonces, esta donde va la incógnita la escribo primero. Entonces aquí me quedaría 20 sobre X es igual. Cuando aquí las magnitudes son positivas, o sea, son directas, esta columna quedaría igual. Pero si esta magnitud es inversa, se toman los datos y se invierten. Por ejemplo, acá, el 4 pasa arriba y el 6 pasa a la parte de abajo, porque las magnitudes son inversas. Si fueran directas, quedaría exactamente como está acá. Ahora, aquí, como son inversas, también hago lo mismo. El 6 pasa arriba, el 6 pasa acá, y el 8 que está arriba queda en la parte de abajo. Y ahora acá simplemente resolvemos esta proporción. Esta proporción la resolvemos utilizando el teorema fundamental que nos dice que producto de extremos es igual a producto de medios. Entonces continuamos. Acá nos quedaría 20 sobre X es igual, y acá entonces multiplicamos. Hay dos posibilidades, o multiplico o simplifico. Entonces, por ejemplo, acá, yo puedo cancelar aquí, puedo cancelar los números que son iguales. Este 6 de acá con este 6 de acá se cancelan. Y en lugar de escribir 8, escribo 4 multiplicado por 2. Este 4 y este 4 también se cancela. ¿Qué quiere decir? Que arriba quedó prácticamente 1 y en la parte de abajo quedó 2. Esto lo puedo yo hacer acá simplificando las fracciones y no tengo necesidad de multiplicar y hacer divisiones. Pero si yo lo quiero hacer multiplicando, también lo puedo hacer. ¿Cómo sería? Pues sería escribir 20 sobre X igual y multiplico. 6 por 4 me daría 24 y 6 por 8 me daría 40. 6 por 8 nos daría 48.
Yo puedo trabajar con esto o puedo trabajar con esto, pero como acá los números son más pequeños, es más conveniente trabajar con eso. No importa, yo puedo trabajar con esta parte o con esta parte y la respuesta no me va a cambiar. Entonces voy a trabajar con esta parte y entonces acá resolvemos la proporción y aplicamos producto de medios 1 por x es igual a 2 multiplicado por 20. Y acá esto es lo que llamamos el producto. Estos dos son los medios, producto de medios. Y esto de acá es lo que llamamos el producto de extremos. Y entonces acá nos daría 1 por x, nos daría x. Y 20 multiplicado por 2 nos daría 40. Entonces, ¿cuál es la respuesta o la solución a la regla de 3? ¿En cuántos días se emplearán los 4 obreros? Entonces acá nos daría que el número de días son 40 días en que los obreros van o emplean para construir la casa. Entonces ya podemos escribir la respuesta. Entonces siempre escribimos la respuesta en la misma forma que nos hacen la pregunta. ¿Cuántos días emplearán 4 obreros? Entonces escribimos los 4 obreros emplearán 40 días en construir la casa y ahí ya hemos terminado nuestra regla de 3 compuesta. A continuación vamos a explicar otro problema con regla de 3 compuesta para que ustedes entiendan bien y se les facilite hacer los ejercicios de aplicación. Vamos a realizar el segundo ejemplo de una regla de 3 compuesta. Un ciclista durante 6 días recorre 900 kilómetros con 10 horas diarias de rodamiento. La pregunta, ¿cuántas horas diarias de rodar debe utilizar para recorrer 1200 kilómetros durante 10 días? Entonces, lo primero que hago es identificar las magnitudes. ¿Cuáles serían las magnitudes? El número de días, el número de kilómetros y las horas diarias. Ahora hacemos la distribución de datos. Los datos conocidos que corresponden generalmente a la primera parte. Entonces, miramos, un ciclista recorre durante 6 días, entonces 6 días. Recorre 900 kilómetros, entonces 900. Con 10 horas diarias, entonces horas diarias son 10. Ahora viene la pregunta. Entonces la pregunta va en la segunda fila. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas horas diarias? O sea que el número de horas diarias no lo conocemos, por eso escribimos acá en horas diarias X, porque es lo que no sabemos, o sea, esa es la incógnita. Ahora, debe utilizar para recorrer 1200 kilómetros durante 10 días. Entonces, número de días, 10. Entonces, ahora vamos a comparar donde va el número, donde va la incógnita, que es X, que va en las horas diarias, la voy a comparar con el número de kilómetros. Voy a comparar estas dos para mirar si estas dos son inversas o son directas. Entonces recuerden, si son directas escribo más y si son inversas escribo menos. Miramos. Entonces, entre más kilómetros deba recorrer un ciclista, a más kilómetros, más horas diarias debe emplear para recorrer esa distancia. Entonces repito, a mayor número de kilómetros, más número de horas diarias debe emplear. Luego quiere decir que son magnitudes directas. Como son magnitudes directas, escribo acá el signo más. Ahora voy a comparar, hago de cuenta que esta no existe y voy a comparar el número de días con el número de horas diarias. Entonces,
entre más horas diarias recorra un ciclista, pues menos días va a gastar en recorrer una distancia. Entonces, repito, a más horas diarias, entre más horas recorra en un día, menos días va a gastar. Entonces, quiere decir que son magnitudes inversas. Como son inversas, observen que coloco acá el signo menos. Ahora formamos la proporción. Donde va la incógnita, la escribimos primero. Entonces, acá nos daría 10 sobre x es igual, y entonces ahora, como estas magnitudes son inversas con respecto a la x, como son inversas, invierto los datos. Entonces el 10 pasa arriba y el número 6 pasa a la parte de abajo. Y cuando son directas, se escriben exactamente igual. ¿Qué quiere decir? Que aquí me queda 900 sobre 1200. Y acá entonces ya tenemos la proporción. Entonces, para resolver esa regla de 3, resuelvo esta proporción y aquí ya voy a obtener la respuesta. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Voy a trabajar acá en la parte de abajo 10 sobre 6 multiplicado por 900 sobre 1200. Yo lo voy a hacer voy a simplificar acá los fraccionarios. Por ejemplo, este 0 y este 0 lo simplificamos, este 0 y este 0 lo simplificamos. Ahora, acá nos daría 10 sobre x es igual, 10 sobre x, y aquí me quedó 10 por 9 me daría 90. 10 por 9. Y los números de abajo, o sea, en el denominador está 6 por 12, que nos daría 72. Y ahora acá multiplicamos producto de medios, estos dos, o sea que me daría acá 90 multiplicado por x es igual a 72 multiplicado por 10. Esto es lo que llamamos el producto de medios es igual, esto es lo que se llama el producto de extremos. Y ahora entonces acá nos daría 90 por x es igual 72 por 10 nos daría 720. ¿Qué vamos a hacer acá? Para que la x me quede sola o despejar la x, multiplico por el inverso multiplicativo. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo? 1 sobre 90 y multiplico allá por 1 sobre 90. Y acá estos dos se simplifican o se cancelan y nos daría la x totalmente sola. Y en el lado de allá nos daría, estos dos los puedo cancelar y me daría 72 sobre 9 y 72 dividido 9 nos daría 8. Quiere decir que la respuesta es 8. Entonces, ¿qué nos estaría acá indicando? Que 8 es el número de horas diarias que debe recorrer el ciclista y entonces escribimos acá la respuesta. Entonces, respuesta. Entonces, el ciclista debe rodar 8 horas diarias. Y acá terminamos nuestro ejemplo de regla de 3 compuesta y ya creo que es suficiente para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios de aplicación. Entonces aquí ya terminamos nuestra clase de regla de 3 compuesta y por favor desarrollan los ejercicios de aplicación y nos vemos la próxima clase.